Voy a pedirle abra su Biblia en Mateo 5, verso 6. Mateo 5, 6 dice, vamos a leerlo. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo voy a hablar un tema que seguro vio el título, saciando al hambriento. La Biblia, fíjense bien, aborda este tema desde dos puntos de vista, ¿verdad? Hay dos puntos de vista que a través de la Escritura nosotros encontramos de este tema, saciando a los hambrientos. Por un lado está el hambre física y por otro lado está el hambre espiritual. Es verdad que la Biblia nos habla, por ejemplo, nosotros podemos ver cuando Jesús hizo aquel milagro y alimentó a más de 5,000 personas ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 11. Podemos ver este grande milagro que hace Jesús, ¿verdad? Después de todo un día de estar compartiéndoles la palabra de Dios, y se hizo tarde y Jesús vio la necesidad de la gente y bueno, los alimentó. Y dice, si me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12 al 14, vamos a leer esta parte. Juan 6, 12 al 14 dice, y cuando se hubieron saciado, ¿qué pasó? Se saciaron, fueron saciados. Su hambre fue saciada, física. Y dijo a sus discípulos, Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, toda esa multitud que había sido alimentada, dice que vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo, ¿verdad? Ellos dijeron esto porque Jesús los había alimentado, es decir, ahora sí, ya no nos va a faltar el pan, nunca. Y aquí podemos ver entonces una escena donde Jesús sacia el hambre física. ¿Qué sació Jesús? El hambre física. Y nos enseña a los creyentes, a usted y a mí, a que usted y yo seamos bendición también para aquellos que tienen necesidad de esta hambre física. Esta es una enseñanza, no solamente Jesús hizo ese milagro, sino también es una enseñanza para nosotros, que nosotros también como creyentes no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que también nosotros seamos bendición para quienes tienen necesidad de hambre física y de alguna manera podamos ser parte de saciar a alguien en un momento de hambre, ¿no? Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 20 habla de esta bendición en la que usted y yo como creyentes tenemos que estar envueltos, ¿no? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿A quién te dice el Señor que le des de comer? Híjole, qué difícil, ¿no? Diga no, o sí. El Señor, este es un mandato del Señor, este es uno de los requisitos que un cristiano, o un deber que un cristiano tiene que tener en su vida. Si yo soy un cristiano, la Biblia me está enseñando que aún a mi enemigo, si tiene hambre, si en mi caminar como cristiano yo me topé a una persona que es mi enemigo, que me ha hecho la vida difícil, que me ha hecho la vida complicada, el Señor me está diciendo, aún a ese que tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y fíjense cuál es la razón que está diciendo el Señor. Pues haciendo esto, haciéndolo, porque si no lo hacemos no pasa nada, pero haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que mis hermanos, el cristiano tiene el deber, todos los cristianos tenemos el deber de estar envueltos en esta parte de ser una bendición para los que tienen necesidad de hambre física. Es importante.
Esta parte de apoyar a los necesitados y no ser insensibles a la necesidad de la gente, claro, de acuerdo a nuestra posibilidad. O sea, no vamos a dar algo que no podemos dar, pero podemos dar algo de lo que nosotros tenemos. Es como, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Hace un momento hablamos de dar artículos para la despensa, como esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas despensas? Ha habido personas que ni siquiera tú te das cuenta, pero ha habido personas que han pasado necesidad en medio de nosotros, que son miembros de la iglesia, y que con esta despensa ellos han podido comer en un tiempo de hambre para ellos. O como los equipos, nosotros tenemos en el Instituto Bíblico, tenemos 4 equipos de evangelismo, que vamos y visitamos enfermos al hospital, ¿verdad? Y no solamente visitamos a los enfermos, hay muchos familiares de enfermos que están ahí por días, que se les acabó el recurso, no tienen para comer y se les lleva desayuno, ¿verdad? Ha habido veces que los hermanos han repartido hasta 400 desayunos en el día, de los días que les toca, ¿verdad? Pues qué bendición, porque esto es lo que el Señor nos está diciendo, que es un deber de los cristianos, que lo hagamos hablando en el hambre, ¿qué? Física. Esta es una parte importante que Dios no quiere que la ignoremos como cristianos. El Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando está hablando de los últimos tiempos, y Él habla: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y ahí fuiste tú a darme ánimo. Y luego le preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, enfermo y en la prisión? Y entonces Él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay una necesidad de hambre física, pues hay que ser parte de bendición para poder aportar algo en ese momento, ¿no? Para esa persona. Pero ahora fíjense bien, porque yo no me voy a centrar en el hambre física. Aunque Jesús sació el hambre física, y aunque nos invita como un deber como cristianos a participar en alimentar a alguien cuando tiene esta necesidad, Jesús, su prioridad no fue saciar el hambre física. La prioridad de Jesús fue saciar el hambre espiritual de las personas. Eso es más importante. Yo puedo darle un taco a una persona, pero esa persona no solamente tiene la necesidad de comer, quizás tiene en ese momento esa necesidad, pero hay una necesidad mayor en esa persona, que es la necesidad espiritual. Así que Jesús, su prioridad no solo es saciar el hambre física, no está centrada su prioridad en eso. La prioridad está centrada en saciar el hambre espiritual. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22, vamos a leer al 27, dice ahí: al día siguiente, esto sucedió con los, fíjense, vamos a confirmar lo que acabo de decirle. Esto sucedió con aquellos que había alimentado, Jesús se había ido con ellos y pasó esto. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haberle dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando. ¿A quién fueron a buscar? A Jesús. Ponga mucha atención en esto. Fueron a buscar a Jesús. Y vamos a ver en qué estaba centrada la necesidad de esta gente, si era correcta o no era correcta. Buscaron a Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto,
de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan. ¿Y qué dice? Y se saciaron. ¿Cuál pan comieron? El pan físico. Es decir, ellos iban en busca de más pan. Más pan. No, en su corazón no había la intención de ser saciados espiritualmente, y Jesús les confronta y les dice en el verso 27: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esta gente? Jesús estaba diciéndoles que había una necesidad más importante, mayor en sus vidas, en sus corazones, que el pan físico. Y Jesús le está diciendo: ustedes tienen una necesidad mayor y en esa deben trabajar, esa debe de ser su prioridad. Sí, claro, sin descuidar la otra, porque también la otra es importante, pero hay una prioridad en saciar el hambre espiritual. Y aquí dice quién es el que podía saciar esa hambre espiritual. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos cómo Jesús les dijo a estas personas que trabajaran no por aquella comida que perece, que sí sacia por un momento, pero que sino que trabajaran en buscar la comida que da vida eterna y que permanece, es para siempre, y que quien no puede saciar esa comida, el único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Y vamos a ver por qué es el único que puede saciar. Jesús, mis hermanos, vino a este mundo como el pan de vida. Él es el pan de vida. Él descendió del cielo y es capaz de poder saciar al hambriento espiritualmente. Y yo quiero preguntar, hemos hablado del que tiene necesidad de hambre física, pero que también tiene una mayor necesidad, que es el hambre espiritual. Pero aquí viene la pregunta para nosotros, los que somos creyentes, y yo pregunto: ¿cuántos de nosotros tenemos necesidad de hambre espiritual? 10. Nomás 10. ¿Ustedes no tienen hambre espiritual? Claro. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32. Jesús les dijo: de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Fíjense que Jesús está dirigiendo a los judíos, por eso les está hablando de esta manera, ¿verdad? Ellos entendían que el pueblo judío, cuando estuvo en el desierto, Dios les hizo descender pan del cielo. Y Jesús les está diciendo: Moisés, dice, no les dio Dios, o Moisés no les dio el pan del cielo, más bien mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigue el verso 34. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, fíjense cómo ellos no entendían. Aquí la gente estaba volviendo a pensar en el pan físico, pero Jesús les dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que aquí es donde entra también el punto para nosotros, porque no solo la necesidad de hambre espiritual, no solo es aquel que tiene necesidad de hambre física. Nosotros como cristianos tenemos que tener hambre espiritual toda la vida. ¿Cuándo? ¿Cuánto necesitas a Jesús? Dilo. ¿Tú puedes decir lo mismo que ellos dijeron? Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Él es el pan de vida. ¿Cuántos quieren ese pan siempre?
Tenemos que comerlo, tenemos que alimentarnos de ese pan siempre. Así que Jesús vino para saciar esta hambre espiritual en los hambrientos. Y si tú eres un hambriento, el texto que leímos de Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciando al hambriento. Y espiritualmente ya estamos hablando. Aquí está otra vez, ¿verdad? Diciéndolo, bienaventurados. Ahora, esta palabra bienaventurados, que significa dichoso, favorecido, bendecido, alegre, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Así que dice ahí que si nosotros tenemos hambre y sed siempre de Cristo, que es el pan de vida, que es la justicia de Dios, vamos a ser saciados. El cristiano entonces es aquel que siempre, toda su vida, mantiene una hambre por el pan que es el Señor. Y si está así, de esa manera, con esa hambre diario del pan, que te levantas en la mañana, que abres los ojos, que vas al trabajo, vas a hacer todas tus actividades del día, pero siempre con esa hambre del pan que fue descendido del cielo. Ese pan que es el único que te puede saciar espiritualmente, que se llama Jesucristo. Y si tú estás así, si estás en esa condición, la Biblia dice que eres un dichoso, eres un favorecido, eres un bendecido, debes estar feliz, alegre. ¿Por qué? Porque estás saciado todos los días y estás teniendo hambre de Cristo Jesús. Ahora fíjese bien, Jesucristo no va a saciar el hambre de aquellos que viven indiferentes. Si tú me dices, soy cristiano, un día yo recibí a Cristo en mi corazón y bueno, a lo mejor al principio había un gozo, había unas ganas de Dios y eso y aquello, pero ahora estás indiferente. La Biblia pocas veces la agarras. Orar, pocas veces vas y lo buscas. El hambre, mis hermanos, y la sed se demuestra. Es algo evidente cuando alguien está en esa necesidad de hambre y sed. Así que Jesús no va a saciar a aquellos que viven indiferentes, que no muestran apetito por el pan que es Él. Él no va a saciar al falto de interés tampoco para conocer y tener más de Dios, más de la vida espiritual. No hay interés por esto. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Y si vemos el contexto de lo que está hablando precisamente del vestuario y está hablando del pan diario físico. Entonces aquí nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios, que tu hambre, que tu sed sea por encontrar todos los días el reino de Dios, por llenarte del reino de Dios, por llenarte de la presencia de Dios, por llenarte de Cristo, por llenarte de su presencia, por llenarte de su carácter, de su forma de pensar, de su forma de hablar. Y estás ahí todos los días, yo quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Eso es tener hambre espiritual. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y dice todas las cosas de necesidad a nuestro alrededor, el sostén diario, la vivienda, el vestuario, todo lo que necesitamos físicamente nos va a venir por añadidura. Y no quiere decir que no trabajes. Porque algunos ven, ya ves, ya oíste el pastor, ya dijo, entonces me voy a hacer mi Acapulco a la azotea. Ahí voy a esperar la bendición de Dios. No, yo no he dicho eso, hermano. Hay que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Así que, hermana, si el marido no trabaja, no le dé chilaquiles. Hay que trabajar, eso es bien importante. Pero, sí hay que trabajar, pero hay que trabajar siempre buscando primero el reino de Dios y su justicia.
Hay que tener siempre presente, primero es yo tengo un deseo y voy a hacer mejor mi trabajo, voy a obedecer mejor a mi patrón si es que soy un obrero, o si tengo negocio voy a tratar mejor a mis empleados, etcétera, ¿verdad? Ahora, Dios como soberano usa, fíjense bien, usa toda situación, problema, sufrimiento, enfermedad que los hombres llegamos a pasar, sea cristiano o no cristiano, para poder crear en ellos hambre y sed por Él. Y aquí a lo mejor ya no nos gustó. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3, aquí hay un ejemplo con el pueblo de Israel cuando Dios lo liberó de Egipto, van cruzando el desierto. Dice aquí Deuteronomio 8:2, y te acordarás, le está diciendo a su pueblo, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice, te trajo 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Luego dice en el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cómo llegó el hambre al pueblo de Israel de acuerdo al texto? Porque fue afligido. Pasó tiempos de prueba, tiempos de lucha, fue afligido, y entonces por eso está diciendo que eso trajo hambre y te sustentó, es decir, no te dejó con el hambre. El Señor dice al pueblo de Israel, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo no sé si tú en tu vida, yo lo he vivido muchas veces, yo no sé si tú en tu vida te ha tocado experimentar tiempos difíciles. Económicamente estoy hablando. Tiempos complicados que muchas veces cedes el plato a tus hijos, cedes el plato a tu esposa, o a veces los dos se ceden el plato a los hijos. Primero que coman ellos y después comemos nosotros. Yo no sé si tú lo has vivido, yo sí. Dios muchas veces me ha hecho pasar por esa aflicción, pero en medio de hacernos pasar por esa aflicción, Dios nos ha llevado a buscarlo de una manera como nunca lo hemos buscado. Y ahí es donde aprendemos, en medio de esa hambre física, Dios, en medio de esos sufrimientos, Dios crea en nosotros hambre por Dios y hacernos comprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos promete y nos dice que el Señor nunca nos va a dejar. El punto, mis hermanos, que cuando hay esta necesidad y este problema, en medio de estas situaciones de crisis, problemas, dolor, sufrimiento, enfermedad, buscan a Dios, muchos buscan a Jesús, pero una vez que sus problemas han sido resueltos, se acaba el apetito por Dios. Y eso no debe pasarnos. Esto no debe sucedernos. Tu apetito por Dios debe de ser toda la vida. ¿Cuánto? Yo te pregunto, ¿tu apetito de hoy es el mismo apetito que el día que conociste al Señor? Vamos a ver una historia. Hay una historia en la Biblia de un hombre que nos va a enseñar algunas características de un genuino hambriento del Señor. En vaya conmigo a Marcos 5:21 en adelante. Ahí nos vamos a mantener en este texto y lo vamos a aprender. Esta es la historia de un hombre llamado Jairo, un hombre hambriento y sediento de Jesús.
Así que vayamos ahí, Marcos 5, 21, vamos a comenzar con el verso 21, por favor. Dice ahí la escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Para que comprendamos, ¿no? Jesús había ido a la tierra de los Gadarenos, pero de ahí lo corrieron de esta tierra, fue allá y liberó a un endemoniado gadareno, ¿verdad? Dios hizo una cosa maravillosa, un hombre olvidado, abandonado, despreciado, rechazado. Jesús hizo la obra en su vida y después regresó a esta tierra de Capernaum, ahí está. Y cuando él regresa, la gente, ¡ay, ahí anda Jesús! Y entonces una gran multitud le seguía al estar junto al mar. Jesús de regreso a este lugar, una vez vemos alrededor de él una gran multitud que le seguía. Pero escúcheme, pero toda esta multitud que le seguía no mostraban tener hambre espiritual de él, sino lo que hacían, que buscaban a Jesús porque tenían el interés de obtener algo de parte de Jesús. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú busques a Jesús porque tienes hambre y sed de él, y otra cosa es que tú busques a Jesús para que él resuelva muchos de tus asuntos en los cuales tú estás envuelto, ¿verdad? Sea enfermedad, sea un problema económico, un problema familiar. Jesús, haz mi milagro, Jesús, haz esta obra. Y no quiere decir que no le pidamos, hay que pedirle al Señor, pero nuestro centro no debe de estar en eso. Nuestro centro debe de estar en el hambre puesta en Jesús. Y esta multitud le seguía, era una grande multitud, pero sin embargo esta multitud no mostraba esta hambre por Jesús. Ahora, aquí es donde entra un principio. Jesús está interesado en aquellos que manifiestan su necesidad de él siempre. Si tú le manifiestas a Jesús todos los días tu gran necesidad que tú tienes de él, esa hambre de él, Jesús, tenlo por seguro que él te va a saciar. Amén. Muchos están centrados. Ahora, aquí es otra cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de esa gran multitud, el error de muchos es que muchos se centran en los números. Jesús estaba en medio de la multitud. Jesús, él estaba interesado en aquellos que en su corazón mostraban ese interés de hambre del pan de vida que era él. Muchos están concentrados en los números. Ahí en los números está su felicidad. Ahí en los números, según ellos, está su bendición. Ahí en los números está su gozo, su alegría, su dicha. Su éxito depende de los números. Pero Jesús, mis hermanos, él no está interesado en los números. Él vino para saciar a los que tienen hambre de él, no los números. Siempre oímos, por ejemplo, llegamos a oír una campaña evangelística, oh, Guadalajara para Cristo, y la verdad, números, ¿verdad? Se convirtieron tantos. O una salida a evangelizar, hubo tantos convertidos. Su éxito depende de números. Pero la verdad, mis hermanos, es que tenemos que entender que a Jesús no le importan los números. A Jesús lo que le interesa son corazones hambrientos de él. Yo recuerdo cuando iniciamos al principio, Dios había puesto un hambre. Éramos un grupo de jóvenes carismáticos. Había un hambre en nosotros por Jesús, por conocer de Jesús, por saber de Jesús. Éramos inmaduros, no teníamos conocimiento de la palabra, pero queríamos saber de él. Y este deseo, este fuego estaba ahí en el corazón que Dios había puesto, claro. Nos corrieron del templo, eso que está aquí.
aquí enseguidita. De ahí nos corrieron y eso, aunque nos hayan corrido, no impidió que nuestra hambre creciera por el Señor. Había un hambre. Yo te estoy hablando de hace 43 años que Casa Oración empezó. Pues hace 44 años, 45 años que estábamos ahí y que comenzamos. Había esta hambre por el Señor, hambre por Él. Y yo puedo asegurarles que hasta el día de hoy mi hambre por el Señor ha crecido y ha crecido y ha crecido y nunca la quiero perder. Yo siempre quiero que Él me sacie. Por eso necesito tener hambre todos los días de Él. Amén. Ahora, otro ejemplo. Yo recuerdo a mi madre, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, ella no entendía esto y a veces es difícil hasta que el Señor no les toca, ¿verdad? Mi madre era una mujer religiosa, ella le encantaba cantar en el templo, ¿verdad? Y no ocupaba ni micrófono porque tenía un vocerronón, ¿no? Entonces, cuando yo le entregué mi vida al Señor no entendía, y un día a la hora de la comida llevó al señor cura a la casa para que hablara conmigo, ¿verdad? Y después de un buen rato de estar hablando, como que el cura se desesperó y le dijo a mi mamá: Carmelita, déjelo, está joven, ya se le pasará. Y la verdad, mis hermanos, es que hasta el día de hoy no se me ha quitado el hambre por el Señor. He crecido en esa hambre y se ha multiplicado, y así espero que sea en tu vida. Amén. Que crezca esta hambre por el Señor. Y aunque una multitud le seguía a Jesús, entonces, regresando a Marcos 5:22, Él se centró en personas hambrientas. Si tú eres un hambriento, Jesús se centra en ti. Si tú eres un sediento de Jesús, Jesús se centra en ti. Marcos 5:22. Vamos a ver este hombre hambriento y sediento de Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo. Y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Este es el primer hambriento que aparece en este pasaje. Ahora, vamos a pensar un poquito para entender el por qué hambriento de Jesús. Jairo era un hombre con un puesto importante de gobierno y autoridad en la sinagoga judía. Era el lugar de culto de los judíos. Y es necesario saber, entender nosotros, que la mayoría de los principales de la sinagoga a estas alturas, donde había estado Jesús, ellos estaban violentamente opuestos a Jesús y expresaban abiertamente su oposición a Él. ¿Qué significa entonces? Que Jairo, al venir a Jesús, él corría el riesgo de despertar la hostilidad de estos hombres colegas de él y ser censurado, criticado y quizás expulsado de su cargo. Ahora, ya viendo este contexto, vamos a ver qué pensaba Jairo. Era tanta el hambre de Jairo, tanta la necesidad que tenía de Jesús, que a él no le importó ni quién era, ni arriesgarlo todo por venir a Jesús. Y aquí es donde está una característica de un hambriento y sediento del Señor. El hambriento lo arriesga todo. ¿Cuánto lo arriesga? Todo. Está dispuesto a perderlo todo con tal de ser saciada su hambre espiritual. Este hombre tenía un hambre espiritual. Tenía una necesidad ciertamente, pero esta necesidad había producido un hambre por Jesús. Y él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, a perderlo todo con tal de que Jesús saciara su hambre espiritual. Mire, yo no sé a usted, pero a mí cuando yo empecé de cristiano, mi relación con mis padres no era nada buena. Mi papá
Yo lo veía con tantas ganas de quererme correr de la casa porque me hice cristiano. Él no iba al templo. Él decía que era lo que decía, ¿verdad? Defendiendo su religión tradicional. Él decía que era, pero nunca se paraba al templo. A mi hermana, incluso mi hermana, que fue la primera que me tocó compartirle la palabra de Dios y se convirtió, y fue la segunda boda de casa de oración, a la boda de mi hermana no asistieron. ¿Usted sabe lo que es esto para una hija? No era fácil. Le dejaron de hablar es que ¿por qué te casas ahí? ¿Cómo es posible, verdad? Pero cuando uno ama a Jesús, cuando uno tiene hambre de Jesús, cuando uno tiene sed de Jesús, estás dispuesto a arriesgarlo todo. No importa que pierdas, porque tu corazón está centrado en que Jesús sacie tu hambre espiritual que tienes. Yo necesito a Jesús. Necesitamos a Jesús como matrimonio. Necesitamos a Jesús como familia. Y ahí está el hambre, ¿verdad? Yo recuerdo en el pasado, ya como pastor, tantas veces que me ha tocado estar en algunos lados, cómo he conocido hermanos que por su hambre por Jesús los han desheredado, perdieron la herencia, perdieron familias, se les cerraron puertas, pero nunca perdieron su hambre por el Señor. Eso es lo importante. El que tiene hambre y sed, una de sus características, que está dispuesto a arriesgarlo todo, a perder todo por ser saciado por Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a esto? No lo digo de palabras, dígalo de corazón, porque muchas veces perdemos muchas cosas. Y podría hablarle de tantas cosas. Ahora, déjeme hablarle de otro hombre contrario a Jairo, ¿no? Nicodemo. Usted lo encuentra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿verdad? No lo vamos a leer. Pero Nicodemo tenía una función similar, parecida a la de Jairo. Era un principal también de la sinagoga. Y él vino a Jesús, pero él vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino de noche? Para que no lo reconocieran, para que no lo vieran, para que no lo criticaran, para que no le dijeran nada. Vino de noche a Jesús. Y su actitud a la de Jairo, Nicodemo a la de Jairo, era muy distinta, muy diferente. Nicodemo no estaba dispuesto a perderlo todo. Nicodemo no estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Él todavía no, su corazón no estaba con esa hambre de Jesús. Solamente había una simpatía con Jesús. Pero Jairo no. Jairo sí fue, y no importa si me quitan, si me hacen, no me importa. Lo que me importa es venir a Jesús y sacie mi sed espiritual. Esta es mi necesidad, este es mi problema. Y dice aquí en el mismo texto que leímos, verso 22, ¿verdad? De Marcos 5, dice que al ver a Jesús, Jairo, ¿qué hizo al verlo? Luego que lo vio, se postró a sus pies. A Nicodemo nunca lo vemos postrarse a los pies de Jesús, pero Jairo sí lo hizo. Jairo mostró al postrarse a los pies de Jesús, siendo quien él era, estaba mostrando su hambre y su sed por Jesús. Y esto fue inmediato. Una vez que lo vio, se postró. No ocupaba más, era suficiente. La mirada de Jesús, su presencia. Quizás ya había oído hablar de Jesús, pero no necesitaba más para postrarse a sus pies. ¿Qué necesitas para postrarte a los pies de Jesús? Hambre. De esta manera Jairo, mis hermanos, nos muestra que se humilló a sí mismo. Y lo hizo voluntariamente. Él era un gobernante, él tenía autoridad, pero no le importó eso.
pues reconoció la gloria del pan del cielo, que es Jesucristo, su autoridad, que estaba por encima de la autoridad de él. Nicodemo todavía dudaba. Todavía le era difícil entregarse a Jesús. Todavía le era difícil humillarse ante Jesús y mostrar su hambre y su sed por él. Muchos hoy en día, ni siquiera son gobernantes y viven con una soberbia que les cuesta trabajo humillarse ante el Señor y reconocer su necesidad de él. No importa cuántos años tengas en el Señor, no importa que tengas muchos años recorridos como yo te acabo de mencionar, desde cuando le hemos conocido, no importa cuántos años tenga uno en el Señor, lo que importa es que no se pierda el hambre por Jesús. Así que aquí está otra característica del hambriento. El hambriento se humilla ante Jesús reconociendo su autoridad y su necesidad de él. Eso hizo Jairo. Si tú eres un hambriento, si tú eres una persona, un hombre, una mujer hambrienta del Señor, seguro te humillas ante Jesús y le reconoces su autoridad y reconoces la necesidad que día a día tienes de él. Ahora escúcheme, nadie que ve al Señor, que contempla al Señor, al pan de vida, puede mantenerse de pie sin postrarse. Nadie. Jairo dejó a un lado su orgullo, su conocimiento, su tradición, su posición, sus amigos, sus colegas. Hizo a un lado todo el qué dirán. Hizo a un lado su profesión de años, su fama, su seguridad, su autoridad, todo. ¿Y saben por qué lo hizo? Para ser saciado por Jesús. Si tú no eres capaz de desprenderte de todo esto, no vas a ser saciado. Tenemos otro ejemplo, el de Pablo, ¿no? El apóstol, persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, ahí en Hechos capítulos 9, y fue tumbado de su caballo en el que él iba, y Jesús se le apareció. Tuvo un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con él, y desde ese momento en que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, vino una hambre y vino una obediencia de Pablo hacia la autoridad de Jesús, que le dijo ahí en el capítulo 9, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa es una pregunta que el hambriento del Señor Jesús siempre hace. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que haga. Pablo fue humillado, y te puedo mencionar así a muchos que he sido testigo de ver cómo han sido humillados por el Señor al ver su gloria y el hambre que esto produjo en sus vidas. ¡Qué hambre, mis hermanos! Mire, hace años, hace 15 días fui a un evento de matrimonios ahí a Manzanillo, y hablando con el pastor Toño Lázaro, que él es misionero, muchos años con el hermano Pablo Hunter, y nos acordamos de un lugar que se llama La Auroricua, porque a mí me tocó ir antes de casarme, me tocó hacer un viaje con el hermano Pablo a este lugar. La Auroricua es un lugar que tú llegas a un pueblo ahí en Michoacán que se llama Tuxpan, Michoacán. Está en la parte baja y luego enfrente hay una montaña. En aquel tiempo tú hacías 3 horas subiendo la montaña para llegar a la cima, donde había una iglesia de puros indígenas. Entonces me tocó ir una vez, subimos, llegamos, y ahí nos quedábamos a dormir porque llegábamos un sábado y el servicio era el domingo al día siguiente. Y por la noche, escúcheme, por la noche
así como ya estando arriba, se ve como puro pues campo, ¿no? Y algunos cerros, y entonces hacia a lo lejos tú veías lucecitas a todo alrededor. Y le preguntamos al pastor: oiga, ¿y esas lucecitas qué significan? Porque se ven que se están moviendo. Y dice: son hermanos que vienen de diferentes lugares desde un día anterior, es decir, desde el sábado en la tarde, se vienen caminando toda la noche y llegan al día siguiente al servicio. Wow. ¿Cuántos de nosotros decimos: yo tengo hambre del Señor? Pero luego cuando algo se atraviesa aquí, que haces 30 minutos y te da, no sé, hasta flojera levantarte y venir al servicio. Ellos casi un día entero caminando para llegar al servicio. ¡Qué hambre del Señor! Eso es tener hambre por el Señor. Eso es tener ese deseo de estar en la presencia de Dios, de adorarlo, exaltarlo, y que no importa qué distancias tenga la iglesia. Algunos: no, es que quiero una iglesia aquí a la vuelta de mi casa. Hay que estar dispuestos a todo, hermanos. Marcos 5, 23 al 24. Vamos a seguir leyendo. Y le rogaba mucho diciendo, fíjense, ahí está Jairo. Ahora le va a presentar esa gran necesidad que le ha provocado el hambre por Jesús. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él. Es decir, Jesús aceptó la invitación, iba con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Se fijan? Sí tenía Jesús una gran multitud, pero ¿en quién se centró el Señor? En el que estaba hambriento. La palabra rogar, porque le rogaba, dice aquí, y le rogaba mucho. La palabra rogar, mis hermanos, significa llamar pidiendo ayuda. Es una actitud de súplica llena de congoja y reconocimiento. Es como decirle: Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes llenar, solo tú puedes saciar esto que está aquí en mi corazón, que me está punzando, que no lo soporto, que me duele, que me lastima, solo tú. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros los hambrientos: saber rogar mucho por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, por la vida de nuestros hijos, así como aquella viuda que insistió ante el juez hasta que el juez le contestó. Es orar sin cesar, es ser constantes en la oración, es buscarlo hasta ser saciados por el Señor. Ahora, vamos a recordar de Jairo, un gobernante, alguien con mucha autoridad, suplicándole a Jesús su ayuda. Jesús, ayúdame, no puedo más con esto. Esa es la verdadera actitud del hambriento y el sediento. Jesús vino a saciar ese tipo de corazones, como este hombre, que no importa qué autoridad tenga. A veces, mis hermanos, creemos que ya nos ha ido bien, a lo mejor nuestros recursos han crecido, nuestro salario ha crecido, nuestras cuentas en el banco han crecido, y en lugar de depender de esa hambre de Jesús, muchas veces nos sentimos que ya lo tenemos todo. Salmo 91, versículo 15 y 16. Escuchen lo que dice el Señor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Con quién? El Señor va a estar con nosotros. ¿En qué momento? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. El Señor sacia, Él es el que sacia, pero ¿a quién sacia? Al hambriento.
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esas son palabras del Señor. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero el Señor dice esto y nosotros, ¿qué tenemos que tener? ¿Indiferencia? Hambre. ¿Qué tenemos que tener? Hambre. Así que el tercer principio, el hambriento suplica, el hambriento implora, no se cansa de hacerlo, pues su deseo es ser saciado. Si tú quieres ser una mujer y tú quieres ser un hombre siempre saciado, tienes que ser alguien que suplica, que implora, que busca al Señor de tal manera en que siempre le diga: Señor, necesito más de ti. Señor, lléname más de ti. Señor, hazme más conforme a tu forma de vivir, tu carácter, tu conducta. Yo quiero ser cada día más como tú. Jairo tenía una gran necesidad. Una situación difícil, su hija estaba agonizando y cuando tú y yo vivimos una cosa semejante, cuando nosotros enfrentamos una situación semejante a la de Jairo, muchas veces nos sentimos secos, angustiados, tanto que nos falta aliento, estamos hambrientos de Jesús. Mira, como padres, si hay un dolor serio cuando algo toca a los hijos, que es lo mismo con cualquier familiar, pero es algo curioso, ¿verdad? A una esposa se le muere su esposo, ¿y cómo se le llama a la esposa? Viuda. A un hijo se le muere el padre, ¿y cómo se le dice al hijo? Huérfano. Pero a un padre se le muere un hijo, ¿y cómo se le llama al padre? No hay nombre. No hay nombre. Es algo doloroso. Yo lo viví con mi padre. Mi padre empezó a ver cómo la mazorca de sus hijos, desde el mayor, murió, partió con el Señor. Luego mi madre, y luego otro hermano, otro hijo, y luego otra hija. Y yo recuerdo el último día cuando murió mi otro hermano que seguía de mí, y ya nada más quedábamos mi papá y yo. Y entonces el día que muere mi hermano, pues yo tengo que avisarle a mi papá, y ese día le hablo y yo: dame, Señor, las palabras para hablar con mi padre. Y ya le dije: papá, pues solamente quería decirte que pues Roberto acaba de partir con el Señor. No, hombre, se agarró llorando como un niño. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué todos? Y mire, llegó una época como de un año que se murieron 3 hermanos seguidos. Y no era una maldición, porque gracias a Dios cada uno de ellos recibió al Señor Jesucristo y entregó su vida al Señor. Y bueno, tenemos la seguridad que al partir ellos están ¿dónde? En la presencia del Señor. Claro que aquí en la tierra uno los extraña, pero tenemos esa esperanza, ¿no? Y entonces yo no, híjole, papá, mira, y empecé a explicarle: mira, papá, el que determina de la vida es Dios. Dios conoce nuestro día. Así que pues él está en la presencia de Dios ya disfrutando, ya no sabe nada de este lado de este mundo, no sabe nada, ya no tiene que preocuparse por la renta, por esto, por aquello, si le pagaron bien, si no le pagaron bien, si se enfermó o no se enfermó, ya no se preocupa de eso. Ahora nosotros que estamos aquí hay que preocuparnos por siempre mantenernos bien en el Señor Jesús, mantener esta hambre por Él. Así que cuando un padre enfrenta una situación con un hijo, es algo muy doloroso. Aquí está este caso, Jairo, ¿verdad? Ahora, aquí hay esta pregunta: ¿qué usó el Señor para provocar hambre en este hombre? ¿Qué usó el Señor para provocar hambre en Jairo? Su hija estaba muriendo. Y el Señor siempre usará nuestros problemas, nuestros conflictos para producir hambre en nosotros, para voltear los ojos y depender del Señor. Es tiempo de darnos cuenta que sin el Señor no podemos. Que estemos bien seguros que sin el Señor
No se puede. No es cierto que la prosperidad produce hambre. No es cierto que el éxito produce hambre. No es cierto que la abundancia produce hambre. No es cierto que el poder produce hambre espiritual. Hay predicadores que dicen, Dios te llamó para que tú seas rico. Yo no acepto cualquier traje. He oído predicadores hablar de eso. Hermanos, este no es el evangelio del Señor. Este no es la palabra de Dios. Todo esto lo que produce es autosuficiencia. Es creer que no necesitamos nada más. Y nosotros necesitamos todos los días el pan de vida, el pan del cielo que es Cristo Jesús. Todos los días. Nos puede pasar como la iglesia de la Odisea, perdón. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mensaje del Señor. Cambia de esa actitud en la que te encuentras. ¿Y a quién se lo dijo? A una iglesia. Cristianos, creyentes que creen que ya lo tienen todo, que ya no necesitan es tener esa hambre por Jesús, por el pan del cielo. Dios usa los problemas, mis hermanos, los momentos difíciles. Dios usa el quebrantamiento del corazón para producir hambre hacia Él. Hambre del pan de vida que es necesario. Y esto pasó con Jairo. Esto sucedió con Jairo. Y aquí está otro principio. El hambriento espiritual pone a Jesús en su corazón como lo más importante y abriga esperanza en Él. Lo más importante en tu vida debe de ser Jesús. Y debes abrigar una esperanza en Él. No, lo más importante tiene que ser ese auto nuevo que pudiste comprar, o esa casa nueva que pudiste cambiar, o todo lo que puedas obtener. Mira, hermano, eso material se va a quedar. Cuando nos vayamos con el Señor, no nos vamos a llevar. Pero sí te vas a llevar en tu corazón que has sido saciado por Jesús, porque siempre le has mostrado el hambre que tienes por Él. Eso sí te lo vas a llevar. Amén. Marcos 5:23, que se nos va el tiempo. Pero una mujer, bueno, aquí no lo voy a leer esto porque se nos iría el tiempo. Desde el versículo 25 hasta el 34, Jesús va a casa de Jairo. Esa es la idea que tenemos. Él va a casa de Jairo, donde está su hija. Y sucede que hay una interrupción, hay un intervalo aquí de una mujer, que esta es la segunda persona con hambre y sed de Jesús. Y bueno, no voy a hablar de ella porque no está mi centro en ella, ¿verdad? Solamente es pasarnos este intervalo, pero el intervalo trae una enseñanza. Pregunto, ¿era algo urgente ir a la casa de Jairo? Dígalo fuerte. Sí, pues su hija estaba muriéndose, agonizando. Así que se presentó un contratiempo y Jesús hizo un intervalo. Y quizás Jairo podía haberle dicho al Señor: Señor, no te detengas, lo mío es más urgente, más importante. Si no vienes, mi hija va a morir. Pero no fue así. Jairo no dijo nada. Quizás por dentro, pues le empezaron a atacar los pensamientos, ¿verdad? Jairo esperó a Jesús, y esta espera es una prueba más para él.
¿Cuántas veces en medio de lo que tú le has pedido al Señor se ha vuelto un intervalo, una interrupción? Como si pareciera que Jesús no le importara tu asunto, como si pareciera, pero no es así. Muchas veces hasta líderes hoy en día se equivocan inventando oraciones antibíblicas, ¿verdad? Y diciendo: Señor, te pedimos que hagas esto ahora, en este preciso momento, y no aceptamos un no. Yo creo que el Señor nos hace... Mis hermanos, este tiempo en que Jesús sana a esta mujer que también tenía hambre de Jesús, la sana de un flujo de sangre, fue un tiempo de prueba para Jairo. Sí, Jesús va a su casa. Sí, Jesús ha venido a tu casa. Sí, Jesús te ha hecho parte de su familia. Sí, Jesús te ha salvado. Sí, Jesús te ha dado una nueva vida en Cristo. Pero hay un intervalo. Es una prueba para ti, para nadie más. Esta era una prueba solo para Jairo, para nadie más. Nadie entendía lo que Jairo estaba pasando. Muchas veces nadie entiende lo que tú y yo estamos pasando. Nadie, solo Dios, solo el Señor. Pero es una prueba para nosotros. Los intervalos que hace el Señor en nuestras vidas son un tiempo de prueba y hay que esperar como lo hizo Jairo. ¿Qué hay que hacer? Espera, confía. Debemos esperar, así que esta es otra característica. El hambriento sabe esperar y descansar en Jesús en medio de las pruebas. Si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación difícil, como Jairo con su hija, tienes que saber descansar, tienes que saber esperar en Jesús, porque Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y así lo va a cumplir el Señor, y Él va a hacer la obra, pero hay que esperar, hay que descansar. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿cuántas veces leemos textos? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos, ¿qué va a hacer? Nos hace descansar. O como nos dice aquellas palabras: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O Él mismo dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Yo les haré descansar. Tenemos que aprender, hermanos. El hambriento, esta es su característica: sabe esperar y descansar en el Señor. Y mire qué sucedió. Marcos 5, 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, hágale. ¿Sería un golpe duro que le hayan dicho eso a Jairo? ¿Sí o no? Sí. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, ¿quién está con nosotros? Jesús. Luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal, a Jairo de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo les digo, no teman, hermanos, creamos solamente en el Señor. Él tiene el control de todo. Todo. Es cierto que va a haber desanimadores, como estos que llegaron con Jairo para desanimarlo. Ya no lo molestes más, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué lo molestas más? ¿Para qué insistes con ir con el Señor? ¿Para qué? Ya déjalo en paz.
Tenlo por seguro que siempre va a haber quien te trate de desanimar para que ya no tengas hambre por el Señor, para que no tengas más apetito por el Señor. Siempre va a haber de esos desanimadores, pero no hagas caso a ellos. Haz caso a las palabras de Jesús. No temas, solo cree. El hambriento, mis hermanos, solo hace caso a las palabras de Jesús y confía en ellas. Amén. Hay tantas palabras a nuestro alrededor. Hay tantas palabras que escuchamos de muchos desalentadores. No hay que oír más que las palabras del Señor. Amén. No haga caso a las palabras que no vienen del Señor. Y bueno, al final, Marcos 5:37 dice: no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal. Por fin llegó a la casa del principal de la sinagoga, donde supuestamente la hija había muerto, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. No cualquiera, mis hermanos, puede ser testigo de las cosas profundas de Dios. Solo aquellos que siguen a Jesús con hambre y sed son los que son testigos de las grandes maravillas del Señor Jesús. Así que Jesús llega a la casa de este hombre y había mucho alboroto ahí, ¿verdad? Pero ahí en Marcos 5:39 al 43 dice: y entrando a la casa les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Fíjese, todavía burladores. Mas él echando fuera, ¿qué hizo? Sálganse. No ocupo incrédulos aquí adentro. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho decir que a nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer. Mis hermanos, si tú eres un hambriento, si tú eres un sediento, el Señor te va a permitir ver sus maravillas. Amén. Siempre ver sus maravillas. Eso es lo que hace. ¿Y qué hace el Señor con aquellos que están ahí con tanto alboroto y burladores? ¿Qué hace? Los echa afuera. ¿Se fijan? El Señor no está centrado en la multitud, está centrado en los hambrientos. ¿Tienes hambre y sed de Jesús, el pan de vida? ¿Cuánta hambre tienes de Él? Yo voy a pedir a los músicos si pasan, por favor. ¿Cuánta hambre tienes por el Señor? ¿Estás pasando por alguna situación complicada, difícil? Recuérdalo. Dios usa esas situaciones para crear hambre. Es un hambre que estás dispuesto a perderlo todo, a arriesgarlo todo. Es un hambre la que tú tienes, que estás dispuesto a humillarte ante la presencia del Señor. Es un hambre que clamas, insistes constantemente diciendo: Señor, yo te necesito. Es un hambre que Jesús es lo más importante para Él y esperas en Él. Es un hambre que te lleva a descansar en el Señor. Es un hambre que solo haces caso a las palabras de Jesús y en ellas confías. Es un hambre que se te ha permitido ver las profundas maravillas del Señor. Si tú eres una persona que tienes hambre y sed de justicia del Señor, hasta que Él regrese por ti, yo te invito, ponte de pie y dile al Señor: Señor, nunca quiero perder esta hambre. Nunca quiero ser indiferente, falto de interés. Levanta tus manos a Él. Vamos, háblale al Señor y dile: Señor, yo tengo hambre de ti.
Y no voy a cansar de hablarte y de rogarte y suplicarte y de insistirte hasta que tú me sacies todos los días. Y todos los días yo voy a clamar a ti. Y todos los días, Señor, te voy a mostrar esa hambre y esa sed que tengo en mi corazón por ti. Yo te necesito, Señor. Todos los días te necesito. Cada mañana que me levanto te necesito. Te necesito para ser ese esposo que necesito ser. Te necesito para ser ese padre que debo de ser, Señor. Te necesito para ser esa esposa que debo de ser en casa. Te necesito, Señor. Sacia mi hambre. Aquí estoy buscándote, me postro ante tu presencia, me humillo ante tu presencia de corazón, Señor, reconociendo que aunque tenga una posición, que aunque tú me has bendecido y tú me has prosperado y tú me has dado muchas cosas, Señor, independiente de todas esas cosas, Señor, yo te necesito, yo tengo hambre y sed de ti. Lléname, sáciame, Señor, y que yo pueda ser un instrumento con el cual ahora, entendiendo que tú sacias a este hambriento espiritual, yo pueda proveer para aquel hambriento físico. Yo pueda tener ese corazón para mirar la necesidad del que está cerca de mí, Señor. Aquí estamos, Señor, con esta hambre y sed de justicia. Clame al Señor y síganselo diciendo a través de esta adoración, postrados ante Él. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad, en ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad, tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo, Señor.
Solo levanta tu voz y dile a Él: eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor, eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y honor. Díselo otra vez. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y honor. 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 Te adoramos, Jesús. Eres todo, Señor.